Buenas tardes, estimados participantes. Yo soy el docente abogado Jason Ramírez de la materia de Derecho Constitucional. Es importante tener en cuenta lo que es el concepto del derecho constitucional, ¿no? Eh, que es una rama del derecho público. ¿Y qué es lo que estudia? Bueno, viene a determinar la organización de un Estado, de un país. También viene a determinar las instituciones y la organización territorial del mismo, ¿sí? ¿Por qué es una rama del derecho público? Bueno, es el bloque constitucional, se encarga de regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Y cuando estos se relacionan con la administración de cualquier forma y en relación entre otros propios y órganos del Estado. Si nos vamos a la pirámide de Kelsen, vamos a entender el grado que tiene la Constitución, que es la norma suprema. Nada está por encima de la Constitución. El objeto del derecho constitucional. La organización fundamental del Estado es la soberanía, su regularización y los elementos que éstas conllevan. ¿Cuáles son los elementos? En los elementos tenemos los sujetos de derecho que tienen esa relación con la administración y con el Estado. Y es el vehículo para que el Estado pueda lograr la función administrativa que tiene. Recordemos bien que los ciudadanos somos los que a través de la soberanía le damos el poder al Estado. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora del bloque constitucional. El fin del derecho constitucional es controlar la constitucionalidad y las leyes. Es decir, no pueden haber leyes que estén en contra de las normas constitucionales. Se debe velar por el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos que están establecidas en la norma constitucional. Es importante acotar cuando hablamos del preámbulo de la Constitución, primeramente que es el más rico en derechos humanos. Seguidamente, en el preámbulo de nuestra Constitución, se van a desarrollar todos esos principios, derechos y valores que tiene el Estado venezolano y los ciudadanos venezolanos. Entonces es importante traer a colación, y me voy a permitir en este momento leer el preámbulo de la Constitución para poder desglosarlo y trabajarlo con ustedes. El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana. Entonces aquí vamos a encontrar que tenemos los primeros principios. Una patria libre y soberana. O sea que Venezuela, desde su preámbulo, está indicando que Venezuela es un estado libre y soberano. Con el fin supremo, aquí encontramos un fin, de refrendar la república para establecer una sociedad democrática. Entonces vamos sumando. Tenemos libertad, soberanía y como fin supremo de la república, la democracia. Todo esto que hasta ahora hemos hablado en el preámbulo. Por eso es tan importante en el inicio de esta materia de derecho constitucional poder desprender el preámbulo, ¿sí? ¿Y por qué el preámbulo? Bueno, porque el preámbulo nos establece la parte dogmática también de la Constitución, que la vamos a hablar un poquito más adelante. Una sociedad democrática, participativa y protagónica. Es muy importante destacar por qué es participativa. Bueno, porque es la soberanía del pueblo, como lo indica hace rato. Es el pueblo el que le da el poder al Estado a través de la participación, bueno, del sufragio. ¿Ok? Participativa y protagónica. Multiétnica y pluricultural en un estado de justicia federal y descentralizado. Entonces tenemos que tener aquí en cuenta, ¿sí?, que somos un estado de justicia federal y descentralizado. Aunque existe una serie de poderes,
hay separación de poderes. Que consolide los valores de, o sea, estamos pasando de los fines del Estado, que son democracia, participación, somos protagónicos, multiétnicos y pluriculturales, de un Estado de justicia federal y descentralizado, para los valores de libertad, independencia, paz, solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones. Entonces, es una gama de fines, de principios, de valores que nos establece el preámbulo y que como constitucionalistas y futuros abogados de la República debemos tener en cuenta. A veces muchos de mis colegas se pasan por alto el preámbulo. El preámbulo es muy importante porque es la base de nuestra Constitución. De aquí en adelante van a regir todos nuestros derechos. Entonces tenemos valores que tenemos que rescatar, que no pueden seguir quedando en letra muerta dentro de nuestra Constitución. Libertad. Cuando hablamos de libertad, también está establecido más adelante en la Constitución la libertad de pensamiento, la libertad de movimiento. Son derechos fundamentales, son derechos humanos establecidos también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La solidaridad, la búsqueda del bien común. Mi derecho llega hasta el derecho de la otra persona. Cuando nos habla del imperio de la ley para esta y las futuras generaciones, es para asegurar que el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad. Entonces, me habla de una gama de valores que van a asegurar nuestros derechos. Y eso está establecido solamente en el preámbulo. El desarrollo de la Constitución nos va ampliando cada uno de estos derechos. El derecho a la vida, el derecho al trabajo que vemos todos los venezolanos y venezolanas dentro del territorio. Dice a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. Bueno, ¿por qué? Porque no debe existir ningún derecho a la discriminación. Ninguna persona puede discriminarse por su edad, por su sexo, por su raza, por su etnia, por su nacionalidad. Venezuela se ha considerado como uno de los países más receptores de personas de otras nacionalidades, o quien no compró un pan donde los árabes. Entonces, hay que rescatar cada uno de estos principios, cada uno de estos valores, cada uno de estos derechos que como venezolanos tenemos y que están plasmados en nuestro preámbulo. ¿Qué va a hacer esto? Que no haya discriminación. Va a promover la cooperación pacífica entre las naciones. Va a impulsar y va a consolidar la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Bueno, esto ya tiene que ser algo del conocimiento de ustedes como futuros abogados. Cada país tiene sus derechos y sus leyes y se debe respetar. No debe haber injerencia, ni intervención, ni autodeterminación de un pueblo con otro. Eso lo dice nuestro preámbulo. ¿Y qué hace que no haya discriminación? ¿Qué hace que podamos recibir personas de otros países en nuestro país? Bueno, que se garantice esos principios de garantía universal e indivisible de los derechos humanos, que es cátedra importante para el derecho constitucional. Yo sé que se ve una materia aparte de lo que son derechos humanos, pero es que los derechos humanos están entrelazados con la materia de derecho constitucional. Y yo como facilitador de esa materia hago énfasis en que debemos estudiar derecho constitucional y derechos humanos de la mano, porque nuestros derechos fundamentales son los derechos humanos. Y si nos vamos al artículo 23, que es vital para el derecho constitucional, vital
para el derecho constitucional porque nos habla de que todos los tratados ratificados y suscritos, firmados por la República Bolivariana de Venezuela tienen rango constitucional. Ojo, he escuchado a algunos colegas decir que está por encima de la Constitución. No, tiene rango constitucional. O sea, está en el mismo rango de la Constitución. La Constitución es la norma suprema. No hay norma por encima de la Constitución, sino que tiene el mismo nivel de la Constitución. ¿Por qué? Bueno, es que no podemos ocultar el sol con un dedo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 es la más rica en derechos humanos. Es la Constitución que más plantea, garantiza, protege y respeta los derechos humanos de los venezolanos al nivel de Latinoamérica. Y nosotros como abogados de la República, ustedes, futuros colegas, debemos velar porque se respeten los derechos humanos en todas las instituciones. Seguimos con la lectura. Dice, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad, en ejercicio de sus poderes originarios, representando por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y el referendo democrático. Todo esto lo establece nuestro preámbulo. Yo sé que muchos de ustedes no han leído el preámbulo, pero es algo fundamental para la materia constitucional, en todas sus fases, en todos sus ámbitos. Entonces hay que tener en cuenta esa introducción, ese preámbulo que nos da nuestra constitución, que debemos amar nuestra constitución. El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes e invocando la protección de Dios, tiene tantos valores, tiene tantos principios, tiene fines supremos y sobre todo lo que busca es la cooperación pacífica y la garantía universal e indivisible de nuestros derechos humanos, que están contemplados en la Constitución y que hoy por hoy sabemos la realidad, que no se cumplen, que se violan, que se transversan. Pero la idea es que podamos seguir trabajando como abogados, como ciudadanos, no importa la carrera que se ejerza, poder trabajar sobre los derechos humanos. Es demasiado importante. Ahora bien, siguiendo con el tema, que ya tocamos el preámbulo, que era muy importante, tenemos el ámbito de aplicación y estudio del derecho constitucional. La Constitución y el bloque de normas constitucionales constituyen un marco sobre el cual se desarrolla toda estructura jurídica en el país. ¿Sí? Ese es el marco supremo. La Constitución tiene que, como fin, que proteger y garantizar el Estado de Derecho. ¿Sí? La norma principal del ordenamiento es un texto jurídico político que prevalece sobre cualquier otra ley o normativa que se promulgue. O sea, volvemos al tema que les dije hace rato. No hay ley por encima de la Constitución. No hay ley contraria a lo establecido en la Constitución. Y toda ley que la Asamblea Nacional, que el presidente a través del poder ejecutivo en sus poderes plenipotenciarios dicte que sea contraria a la Constitución, tiene que ser derogada. No hay otra ley o normativa que se promulgue o que prevalezca sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Constitución contiene las normas fundamentales que regulan nuestro Estado y las bases sobre las cuales se asientan la estructura de orden social en el país. Define la forma en que deben producir a las demás normas y que entrega el ordenamiento que establece el derecho y su ordenación. Entonces, les repito y les hago énfasis. Es pregunta de examen, del cuestionario. No existe norma por encima de la Constitución. Tenemos un artículo dentro de la Constitución que nos habla, que nos indica que toda norma
que prevalezca, que sea ratificada, firmada, suscrita por la República Bolivariana de Venezuela en materia de derechos humanos tiene rango constitucional, mas no está por encima de la Constitución. Ok. Seguidamente, vamos a establecer la serie de caracteres básicos del derecho constitucional, como lo son la supremacía, que es esto mismo, es la norma suprema. También es una característica en todos los derechos constitucionales que ustedes puedan contemplar de los diferentes países latinoamericanos, inclusive en la norma o texto constitucional de Estados Unidos, ¿sí? Establece la soberanía nacional del pueblo, nuestro territorio, el Estado, regula los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso es que les establecía esa comparación entre los derechos fundamentales y los derechos humanos, porque todos esos derechos humanos, esa categoría de derechos humanos que establece no solo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino tantos instrumentos que han nacido a través de las vulneraciones masivas en países de la Primera, Segunda Guerra Mundial y otros eventos donde se han visto vulneradas tantos derechos, vulnerados tantos derechos de tantas personas, sigue creciendo la gama de derechos humanos. Hoy por hoy, 19 de septiembre, 18 de septiembre, perdón, del 2023, el derecho al Internet es un derecho humano. El derecho a los servicios básicos para tener una vida digna es un derecho humano. Entonces podemos ver que esa gama de derechos que nacieron por allá en 1948, el 10 de diciembre, han crecido, van en avance. Esos mismos derechos humanos los establece luego las constituciones, como es el caso de la constitución de nuestro país, como derechos fundamentales. Entonces, tenemos que entender que el derecho a la vida es un derecho humano, pero es un derecho fundamental establecido por la Constitución de la República. El derecho al trabajo es un derecho humano, pero es un derecho fundamental. O sea, tiene esa dualidad. Son derechos humanos y son derechos fundamentales. A ver, profe, ¿cómo se come esto? Bueno, tú tienes derecho a trabajo en el territorio como venezolano, porque es un derecho fundamental, porque es un derecho humano. Tienes nacionalidad, tienes que sacar una serie de requisitos, sí, por lo menos el RIF, una cuenta bancaria, bueno, son detalles que no te vulneran tu derecho, sino que son aprovechables para ese beneficio del trabajo. Pero tú, Jason Ramírez, que sales del país y buscas trabajo en, no sé, en China, tienes el derecho humano al trabajo porque está establecido. Hey, ¿qué pasa? Bueno, que hay algunas legislaciones, que hay algunos países que no respetan los derechos humanos, es otra cosa. Pero tú en Venezuela tienes el derecho fundamental al trabajo, tienes el derecho fundamental a la educación, tienes el derecho fundamental a la salud y tienes el derecho humano, tanto aquí como en Venezuela, como en cualquier país. Y debes ejercerlo, debes pedirlo. Otra de las características es que la Constitución funciona como una garantía para las personas y como límite al poder de las instituciones. ¿Por qué? Bueno, es una garantía para las personas porque en el texto constitucional se establecen sus derechos. ¿Y por qué es un límite para el poder de las instituciones? Bueno, porque el derecho constitucional y la Constitución nos establece una serie de funcionamientos, de fines de cada ente. O sea, el derecho constitucional regula todos los entes de la administración pública. Este ente se va a encargar de esto, este ente se va a encargar de aquello y garantiza nuestros derechos. Tú te puedes parar hoy o ir ante la Defensoría del Pueblo y decir,
En tal hospital me violaron mi derecho a la salud. Y te pueden decir, ¿y dónde está amparado el derecho a la salud? En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿En dónde? Bueno, acabamos de leer el preámbulo. Nada más por el preámbulo empezamos. Habla de garantizar los derechos humanos. Luego nos vamos al artículo 23, que habla de que todos los tratados suscritos tienen garantía constitucional. Revisamos Declaración Universal, firmada, ratificada. Y luego buscamos ese artículo de la Constitución que me habla del derecho a la salud. Y luego nos vamos a las leyes orgánicas. El derecho constitucional es un derecho básico ya que emana del resto del ordenamiento jurídico. Establece la separación de poderes como estructura de Estado y protección de los derechos públicos y subjetivos de los ciudadanos. Tenemos un poderío, una separación de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder moral, ciudadano y electoral. También es una característica del derecho constitucional esa separación de poderes. Cada poder debe trabajar de la mano, obviamente, pero separados. También cuando les hablaba de la parte dogmática de la Constitución, es que la Constitución venezolana está constituida por los principios fundamentales que determinan la configuración política territorial del Estado venezolano, así como la enumeración y regulación de los derechos fundamentales, sus garantías y derechos, todas están establecidas a lo largo y ancho de la Constitución de la República Bolivariana, desde el artículo 1 en adelante. Se establecen una serie de derechos fundamentales que tenemos todos los venezolanos. Entonces, ahí es donde se habla de esa parte dogmática de la Constitución. Espérenme un momento, que estoy buscando por aquí hacerles un recordatorio de esta parte dogmática. Son valores y principios que van a determinar el Estado venezolano, por lo menos. Cuando hablamos del artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hablamos de que la República Bolivariana de Venezuela, irrevocablemente libre e independiente. Es ese principio que conforma Venezuela, ese principio fundamental que habla de la parte dogmática. Nuestro país es irrevocablemente libre e independiente. Por eso es que el preámbulo nos toca esa parte de la soberanía de los pueblos, ¿no? La no injerencia. El artículo 1 también nos habla de derechos irrenunciables. El Estado como sujeto de derecho. El Estado como sujeto de derecho va a tener una serie de derechos irrenunciables como son la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Mientras que el artículo 2 nos habla que como derechos fundamentales el Estado será democrático, social y de justicia. Social cuando hablamos de los individuos, justicia siempre en búsqueda del bien común, ¿sí? Y que la aplicación de la ley será en todos los sentidos. El artículo 2 nos establece una serie de valores importantísimos para el Estado venezolano, como son la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, el pluralismo político. Yo en varios talleres que he dictado de formación siempre me doy el ejemplo y hago el llamado a la reflexión eh, con los participantes y en este momento lo quiero hacer con ustedes. Cuando nosotros hablamos de esa responsabilidad social y el día domingo, porque está cumpliendo años alguien, un familiar, son las 5 de la mañana y la música todavía está a todo volumen, sabiendo que nuestro vecino tiene que trabajar a las 7 8 de la mañana. Entonces, ¿dónde queda esa responsabilidad social, ese valor de
justicia, igualdad, solidaridad con mi vecino. Porque sí, bueno, yo puedo hacer una reunión en mi casa, es mi derecho, es mi casa, pero también el vecino tiene derecho al descanso. Entonces, si son las 5 de la mañana, yo tengo ese volumen a 30 y aparte si sale y te toca la puerta, típico de nosotros los venezolanos, llama a la policía, haz lo que quiera. O en su caso, no, pero vecino, venga, tómese uno. Entonces aquí donde vemos que la Constitución tiene esos derechos fundamentales, esa parte dogmática, pero es que la Constitución también tiene deberes, que como sujetos de derecho, que como ciudadanos, que como venezolanos debemos cumplir. Otro de los derechos fundamentales que nos toca la Constitución en su artículo 3 es la defensa y desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad. Cuando hacemos el llamado del respeto a su dignidad, volvemos a tocar los derechos humanos, porque es que la dignidad del ser humano es esa parte importante, esa parte fundamental de los derechos humanos. Tú tienes derechos humanos por tu dignidad humana. Entonces, es un fin del Estado, según el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el respeto a tu dignidad, el respeto a tus derechos humanos, la garantía de tus derechos humanos, el respeto de tus derechos humanos. ¿Quién es el garante? ¿Quién respeta los derechos humanos? ¿Quién los protege? El Estado. Pero para que el Estado respete los derechos humanos, tú tienes que cumplir con tus deberes. El ejercicio democrático de la voluntad popular es otro de los fines del Estado, enmarcado en el artículo 23. Para que haya un ejercicio democrático, debe haber participación ciudadana. Para eso existe el derecho al voto. Entonces, como constitucionalistas, como abogados, debemos llamar a cumplir con ese fin del Estado, que siendo un fin del Estado, es mi derecho a votar, a elegir, a darle ese poderío de Estado a una persona para que me represente y que esa persona luego tiene que darme cuentas a mí, que se llama transparencia y es un derecho que también tengo como venezolano. La construcción de una sociedad justa y de la paz. Para eso tenemos las Fuerzas Armadas. La promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los derechos humanos. Esa garantía y cumplimiento debemos ejercerlo a través de la denuncia. Si no hay derecho a la educación, debemos ir y denunciar. El artículo 4 nos habla de la forma de Estado que adopta la República. Y es un Estado federal descentralizado por principio histórico. Siempre hemos sido un Estado federal descentralizado, que se rige por una serie de principios como lo son la cooperación, la solidaridad, la integridad territorial, la convivencia y la corresponsabilidad. El artículo 5 nos habla de la base de la autoridad del Estado. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Directo o indirectamente, nosotros a través del sufragio elegimos, le damos ese poderío, como lo he dicho ya en varias oportunidades en esta reunión, le damos ese poderío de Estado a través del sufragio. Por eso es la importancia de a quien nosotros le estamos dando esa capacidad de obrar. El artículo 5 dice que la base de autoridad del Estado no nace por sí sola. Somos nosotros quienes elegimos. El artículo 6 habla de las formas de gobierno. Somos un gobierno democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, por mandato responsable, perdón, por mandato revocable. El artículo 7 nos habla de la supremacía. Todas las personas y órganos que ejercen el poder público deben estar sujetos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como norma suprema. Todos los entes de la administración pública.
No puede venir ningún gobernador, ningún alcalde, ningún concejal a pretender contrariar la normativa suprema que está establecida desde hace mucho tiempo. Es importante que tengamos claro ese detalle, lo he marcado varias veces porque para mí es importante que podamos tener en cuenta eso, refrescar entonces así lo que es la pirámide de Kelsen. Lamentablemente pues no puede colocarles las diapositivas, pero para eso pues ustedes también tienen que investigar, ¿no? Porque esto es un tú a tú de información que debemos tener cada uno de nosotros, ¿no? Como yo como facilitador de la materia y ustedes como estudiantes. Eh, espérenme por aquí. Viene el control difuso y el control concentrado. Es importante tener en cuenta que el control difuso, de acuerdo a ese tipo de control, las decisiones que se produzcan los jueces, cualquiera que sea su jerarquía, en las causas específicas que conozcan, donde deciden no aplicar una ley por estimar que viola un precepto constitucional, no produce una forma de algún efecto erga omnes. ¿Qué es lo que pasa con el control difuso? Ese es el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que espero puedan ustedes leer, está dentro de las diapositivas. Me, me comprometo a subirlas a la plataforma. Y palabras más, palabras menos, lo que indica el artículo 334 de este control difuso es que cuando un juez de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra en la toma de una decisión que quiere aplicar una ley que sea contraria a un precepto constitucional, tiene que hacer la nulidad. Por lo menos. ¿Qué ejemplo les puedo dar allí rápidamente? Hay una persona que viola un derecho a otra persona y hay una ley que establece que por esa violación la persona tiene que realizar servicio comunitario. Pero la norma constitucional nos habla de que no debe realizar servicio comunitario, sino que pues tienen que abrirse un procedimiento administrativo. Entonces, el juez, al ver esa contradicción, debe aplicar en la norma constitucional. Cuando eso es lo que hablamos del control difuso. Mientras que el control concentrado ya nos habla de la parte de la sala constitucional, que es la que aclara en ese momento esa parte. Entonces, cualquier duda que haya quedado sobre esto o sobre cualquier parte de la clase, me la hacen saber por el foro de novedades. Las actividades que tengo planteadas son muy básicas, cuestan de 25% cada una. Eh, tienen la disposición de preguntar. En el foro de bienvenida, que ya les di la bienvenida, espero que puedan, por favor, cada uno de ustedes presentarse rápidamente. Eso no les va a quitar más de 5 minutos. Decir quiénes son, dónde viven, qué edad tienen, qué actividad o trabajo tienen actualmente. Traten de cumplir con todas las actividades porque la actividad de recuperación es un cuestionario. Creo que va a ser un poco más factible que puedan cumplir con algunas de las actividades. Para este momento ahorita tienen un glosario de términos, entonces pónganle cariño, tiene que ser ilustrado, busquen buenas referencias, ya he subido material para que ustedes se puedan guiar
y pues no pueden repetir las palabras. Entonces tienen que estar alerta de lo que sus compañeros suban para que ustedes puedan obtener la nota mínima calificatoria. También tienen que tener mucho cuidado con la redacción. Yo pido la bibliografía, así que espero que no sean textualmente copiados tal cual, sino que ustedes también lo puedan analizar y les puedan agregar sus indicaciones, sus comprensiones. Estoy muy pendiente con la ortografía, somos abogados de la República. Cuando ustedes van a un juzgado, cuando ustedes van a alguna notaría, algún otro ente y llevan un documento mal escrito, les va a ser devuelto. Y eso no puede suceder con los futuros abogados, con los abogados del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Cualquier duda me lo hacen notificar al foro de novedades. Espero y aspiro tengan exitosa actividad académica sumativa y pues nos vemos en una próxima oportunidad, en una próxima clase.